Estos son días de avivamiento, días para experimentar milagros, días de prodigios, días de Pentecostés. Su gloria desciende, su poder se manifiesta, cadenas son rotas, demonios huyen, se respira lo sobrenatural. Contracultura es el tema nuestro esta tarde. Y les voy a invitar rápidamente a que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17 de ese capítulo 17, perdón. Mateo capítulo 10, versículo 7. Dice: y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Estas son palabras de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice el versículo 8: si el reino de los cielos se ha acercado, esto es lo que pasa cuando el reino se acerca. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad a los muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia da. Este es el reino. ¿Cuántos dicen amén? Hemos explicado antes lo que son culturas, de dónde vienen las culturas. Entonces hemos dicho que las culturas nacen por prácticas que luego terminan siendo costumbres que terminan convirtiéndose en tradiciones, y tradiciones que se establecen como culturas. Entonces nacen a través de una práctica de todos los días. Esa práctica se convierte en una costumbre, esa costumbre se convierte en una tradición, y esa tradición termina entonces siendo cultura. La cultura es lo que marca y define el comportamiento de las personas. Es la cultura quien lleva a las personas a comportarse del modo que se comportan, basado en lo que ellos aprendieron, en lo que a ellos se les enseñó desde que estaban chiquitos. La cultura que usted trae como varón, como hombre, su forma, su trato hacia su esposa, habla de la cultura que usted viene arrastrando. La forma como usted es con sus hijos, mamá, su comportamiento con sus hijos y con su esposo, es la manifestación de lo que usted aprendió en la cultura de la que usted viene o la que usted trae. Entonces, la cultura define el comportamiento de las personas. La cultura es la que manifiesta por qué esta persona actúa así. En esta iglesia nosotros tenemos 19 nacionalidades. 19 nacionalidades. Aquí tenemos peruanos. ¿Dónde están? Aleluya. 2, 3. Aquí tenemos puertorriqueños. ¿Dónde están? Los boricuas. ¡Ay, padre! Aquí tenemos chapines, ecuatorianos. Por ahí andan. Aquí tenemos... ¿qué más tenemos? Salvadoreño. Eso. Acá tenemos, ¿qué más tenemos por acá? Argentinos. Acá tenemos chileno. ¿Dónde están? Ahí está. Acá tenemos hondureños. Ahí están. Acá son 19 nacionalidades. ¿Y los mexicanos dónde están?
Venezuela, ¿dónde está? Tenemos Colombia, ¿dónde está Colombia? Ciro, ¿dónde está? Allá, aleluya, ahí está Jorge. Tenemos 19 nacionalidades y cada nación tiene su propia cultura. ¿Estamos acá? ¿Cómo podemos nosotros llevarnos bien con otra persona de otra nacionalidad cuando trae su propia cultura? Y la cultura de ese hermano o de esa hermana es diferente a la mía. Por ejemplo, ¿dónde están los cubanos? ¿Qué andan los cubanos? Usted escucha a un cubano hablar y usted dice, se está peleando. Oye, chico, qué cosa más grande. Y usted lo escucha hablar a ese cubano y usted dice, mira cómo le habla a la mujer. Y usted dice, pero si yo no le hablo así a mi mujer, yo le hablo quedito, yo le hablo. Pero usted escucha al cubano hablar y usted dice, ese cubano se está peleando. No, es que es su forma de hablar y es la cultura de ellos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, a pesar de tener 19 diversas culturas en esta iglesia, llevarnos bien? Porque ya no se trata de tu cultura. Ya no se trata de la cultura de Guatemala, de la cultura de Costa Rica, de la cultura de El Salvador, de la cultura panameña o costarricense o dominicana o mexicana. Ya no se trata de tu cultura, hay otra cultura. Hay otra cultura, ya no es la tuya. Ya hay otras prácticas, ya hay otra tradición, ya hay otra costumbre y no es la que tú traes. Cuando nosotros venimos a Cristo, hasta ahí llegó tu cultura. Voy a volverlo a decir. Cuando tú vienes a Cristo, hasta ahí llegó tu cultura hondureña, chapina, hasta ahí llegó, porque ahora entra la cultura del reino de Dios. Tú dejas de ser y practicar tu cultura por adaptar la cultura del reino. Hermano, yo quiero que usted entienda esto. Cuando Cristo bajó a la tierra, Cristo no adoptó la cultura de la tierra. Cristo no vino a adaptarse o a adoptar la cultura establecida en la tierra. No, señor. Él vino a crear una contracultura a la cultura que había. Y lo hizo de 5 maneras. Cristo creó una contracultura trayendo pronunciadamente la cultura del reino del Padre. El reino de los cielos se bajó a la tierra a través de Jesucristo. Nosotros conocimos el reino del Padre, el reino eterno. Los cielos lo conocimos a través de Jesucristo. Y en muchas cosas vimos que Jesús hizo las cosas diferentes. Y voy a ser específico en 5 cosas. La cultura de la religión. Cristo creó una contracultura. ¿Qué es la contracultura? Que yo no me adapto y yo no me voy a adoptar, yo no voy a adoptar la cultura establecida acá, porque hay otra que es superior, hay otra que trae mejores prácticas, hay otra que trae mejores conocimientos, hay otra que trae un mejor comportamiento. Y si yo quiero ser mejor, yo no me voy a conformar con lo que aprendí, yo voy a aprender lo nuevo que viene para mejorar cada vez más. Cristo trajo la mejor cultura a la humanidad. Cristo nos presentó una cultura diferente a la que estaba establecida para que el ser humano, para que el hombre mejore. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser mejores? Entonces toca al que esté a tu lado y diga, suelta tu cultura. Dígale, suelta tu cultura. No se trata de ti, vamos, dígalo más fuerte, no se trata de ti, se trata de la cultura del reino, aleluya. Ya no se trata de tu cultura, se trata de la cultura del reino. ¿Cuántos dicen amén? La cultura del reino Cristo la presentó en el aspecto religioso. ¿Cómo eran los religiosos? Cristo habló con respecto a los religiosos y le tengo noticia, no ha cambiado mucho eso. La cultura de la religión, la cultura de la religiosidad a lo largo de los años sigue existiendo sobre la tierra. Hay mucha gente religiosa, muchísima gente religiosa. ¿Y qué es la religión, damas y caballeros? Cristo confrontó a los religiosos de su tiempo
¿Y cómo los confrontó? De la siguiente manera. Cristo desafió a la religión de aquel tiempo, que eran personas que ponían yugo y cargas sobre otro que ellos mismos no podían llevar. Cristo a los religiosos los confrontó, los llamó hipócritas. Cristo a los religiosos les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera aparentan buena cosa, pero por dentro están podridos. Cristo confrontó la religiosidad yendo al templo a aquellos que se valían de las necesidades de otros para vender productos, vender cosas. Volteó las mesas, sacó el látigo y empezó a latigar a aquellos religiosos. Cristo agarró a los religiosos y les enseñó el verdadero amor de Dios, porque lo que ellos tenían era amor propio y no amor al prójimo. No había amor a Dios. Ellos tenían amor para ellos, y eso sigue existiendo todavía. Muchos religiosos que viven condenando a los más débiles. Muchos religiosos que viven viendo: yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Esa es religiosidad. Muchos religiosos que lo único que hacen es venir a la iglesia para apaciguar su conciencia. Con haber venido a la iglesia ya cumplí, pero saliendo de aquí siguen iguales. Es el religioso. El religioso piensa que por obra va a ser salvo, cuando la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Él es el que pone el querer como el hacer. Él es el que decide salvar a la humanidad ofreciendo a su Hijo Jesús. Quien abraza a Jesús alcanza la salvación. Y esto no es por obras para que nadie se gloríe. Pero el religioso busca cómo hacer las cosas para apaciguar su conciencia. Cuando Jesús baja a la tierra, se topa con los saduceos, se topa con los fariseos, se topa con los escribas, se topa con los celotes, se topa con un montón de religiosos. ¿Y qué hace Jesús? Los confronta de frente. Y Jesús les dice, Mateo 15:8. Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Había gente en la época de Jesús, en los tiempos de Jesús, religioso, que solamente eran palabrería, pero nada de acción. Pregunto yo, ¿usted cree que no existe esa gente todavía? Voltea a ver el que esté ahí a su lado, mírenlo. Puede que sea uno. Hay gente que qué bonito que hablan, qué bonito que dicen, pero a la hora de la acción no muestran nada. Todos se lo llevaron en palabrería. Oh no, yo sí amo. Oh no, yo sí quiero. Pero de pronto se pelea el yerno y allá va a atacarlo, a desbaratarlo, a aniquilarlo. La suegra, esas suegras, Dios mío. Y entonces, ¿y de qué sirvió? Y aquí en la iglesia estaba con los ojos cerrados y aleluya, está llorando, lágrimas de cocodrilos, porque es pura religión. Saliendo de aquí sigue con el mismo. ¿Alguien puede decir amén o ya los ofendí? El religioso se ofende con cualquier cosa, todo le duele. Voltea a ver el que esté al lado. Mire, si está ofendido, es religioso. Cuando Jesús confrontaba al religioso y le decía: mira, vos solo sos de labio, pero tu corazón está lejos de mí. Hermano, el religioso se ofendía. ¿Quién cree usted que llevó a Jesús a la cruz? ¿Quiénes son los que más hablan mal de los pastores? Esos pastores piden dinero. Esos pastores que tienen plata del pueblo, tienen plata de la gente. ¿Quién habla así? ¿Acaso esa persona le interesa a Dios? ¿Acaso esa persona está interesada en aprender de Dios? No, no, no. Ellos están interesados en criticar. Cuando tú fallas, el religioso es el primero que te condena. Cuando tú eres débil, el religioso es el primero que te acusa. El religioso. Entonces Cristo vino a cambiar esa cultura. La cultura de la religión Cristo la cambió. ¿Y qué hizo? En sábado sanó. Cuando era prohibido para los religiosos un sábado andar sanando. Hermanos, Dios es Dios de lunes, es Dios de martes, es Dios de miércoles, es Dios de jueves, es Dios de viernes, es Dios de sábado, es Dios de domingo. Dios es Dios todo el tiempo. A su nombre. Y Él vino a cambiar eso, creando una contracultura. En el libro de Mateo, en Lucas 13, 10 al 17, encontramos a Jesús desafiando su interpretación acerca de qué, de la rígida ley del sábado. Cristo cambió, hizo una contracultura a la religión.
comía con pecadores y publicanos. Cristo se sentó con un ladrón llamado Zaqueo. Cristo se sentó con una mujer conocida como la mujer samaritana, que 6 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido. Cristo se sentó con publicanos en la mesa. Cristo se sentó con pecadores. El religioso, hermanos, condena esa actitud. El religioso te dice: no te le acerques, porque él es así, ella es asá, ellos acá. Si el propósito es ganártelo para Cristo, acércatele, gánatelo, enamóralo para Dios, gánatelo para Dios, haz lo que tengas que hacer. Deja esa mentalidad que porque es un borracho, que porque es una prostituta. Cristo no hizo exclusividad de la gente. Cristo amó a todo el mundo y a todo el mundo les presentó el evangelio sin andar viendo sus errores y sus pecados. Cristo llamó hipócritas a los religiosos que cuidaban la apariencia, pero estaban vacíos por dentro. Y eso lo encontramos en Mateo 23, 27. La contracultura que Jesús vino a establecer fue la cultura en contra de la religiosidad, a favor de la piedad, a favor del amor, a favor de la amistad, a favor del perdón, a favor de la reconciliación para una restauración. Esa fue la cultura que Cristo vino a establecer. Entonces la Biblia dice que Él no hizo acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Seas alto, sea bajo, sea gordo, sea enano, sea cabezón, sea feo, sea bonito, lo que sea, amarillo, rojo, a como estés, Dios no rechaza a nadie. Pero el religioso te ve hasta por tu forma de vestir. Dice: mira esa hermana cómo viene vestida, ¿a dónde va? ¿A dónde cree que va? Esa hermana no deberían ni de permitirle entrar a la iglesia. Esa hermana necesita ponerse un velo, aunque la lengua la tenga más larga que la corbata. Pero el religioso condena a la persona por su modo de vestir. Usted tiene que vestirse así, usted tiene que vestirse así. Usted no puede andarse pintando el pelo, mucho menos andarse poniendo maquillaje. Y que aquí, ese es el religioso. Cristo nunca condenó a alguien por su pintura de pelo. Cristo nunca condenó a alguien por su forma de vestir. Cristo nunca condenó a alguien por la cultura que traía. Les enseñó una nueva cultura, la cultura del amor. Cristo nunca hizo acepción de nadie. Zaqueo se sentía indigno de estar con el maestro. Tan indigno se sentía que no podía ni tan siquiera irlo a saludar. Así que se subió a un sicómoro, a un árbol, se subió frondoso, ahí se escondió. Pero ahí lo vio Jesús como te ha visto a ti, porque Él no es religioso. A Él no le importa el pecado que hayas cometido, a Él le importa tu salvación, a Él le importa que tú te conviertas, a Él le importa meterte al cielo, a Él le importa tu alma, a Él no le importa tu pasado, a Él no le importa tu fracaso, a Dios no le importa absolutamente nada de eso. Pero el religioso condena, el religioso apunta. La contracultura contra la religión fue algo que Jesús estableció. La contracultura social. Había una cultura social. ¿Cuál era la cultura de aquel tiempo? Que la mujer era menos válida, la mujer era menos valorada, la mujer era visto como cualquier cosa. No había respeto por los derechos de la mujer. Tanto así que se agarraron de la ley mosaica y confrontaron a Jesús diciéndole: Jesús, la ley enseña que esta mujer que estaba cometiendo el acto del adulterio hay que apedrearla. Eso establece la ley y eso lo hace el religioso. El religioso no sabe de perdón, aunque venga a la iglesia. El religioso no sabe de amor, aunque esté sentado en este lugar. El religioso no sabe de compasión, aunque esté metido en este lugar y se le salga un aleluya de vez en cuando. No sabe de compasión, no sabe de amor, no sabe de restauración, no sabe de perdón. Lo único que sabe es condenar. Seriecito que están ustedes acá. Alguien puede alabar a Dios, a su nombre. El religioso llevó a esta mujer que era vista con menos valor por su acto de pecado ante Jesús. Entonces había una cultura social establecida por la ley. Y la ley creó una cultura que aquel que fuera descubierto
en el acto de pecado, tenía que ser dado a muerte siendo apedreado. ¿Qué hace Jesús? ¿Dejó de cumplir la ley Jesús? Jesús dijo, qué mala ley la que estableció Moisés. No, porque él no iba a contradecir lo que su padre había dicho, porque el padre estableció los principios. Pero él quería enseñarle a la humanidad una contracultura, creando una cultura. ¿La cultura de qué? De no andar condenando. La cultura aquella de que cuando apuntas para allá, hay 4 que te apuntan a ti. Antes de hablar de tu prójimo, mira la viga que está en ti antes de ver la paja en tu hermano. Qué hermoso fue la venida del reino de los cielos a la tierra a través del reino de Jesús. Jesús no se estableció como un rey soberano sobre la tierra. Jesús no estableció un gobierno humano en la tierra. Jesús vino a establecer el gobierno de Dios a través de su espíritu. El reino de Jesús en la tierra es un reino espiritual. El reino del Padre en el cielo es eterno. Allá no hay pecado, allá no hay falta, allá no hay equivocaciones ni errores. Ese es el reino del cielo, el reino del Padre. Jesús bajó del reino del Padre y trajo su reino, estableciendo un reino espiritual. El hombre no necesita cambios externos, el hombre necesita cambios internos. De nada me sirve a mí decirle a usted, vístase así, póngase esta corbata, cómprese este saco, si por dentro usted sigue mal. Si usted por dentro no ha perdonado, por muy bonita que se arregle la hermana, esa falta de perdón la sigue dejando como una mujer amargada. Usted necesita un cambio por dentro. Ese es el reino de Jesús en la tierra. El reino de Jesús te va a cambiar de adentro hacia afuera. El fruto lo vas a demostrar después que Él ha hecho el cambio interno. El reino de Jesús es espiritual. El reino de Jesús, lo vamos a leer, no es comida ni bebida. No se trata de que puedes comer de esto, en la Semana Santa no puedes comer carne, y que aquí, que allá, y usted. Eso no es el reino. Eso no es el reino de Jesús. El reino de Jesús no se trata de comida y bebida, y lo vamos a descubrir más adelante. Pero ese fue el reino que Jesús vino a establecer, creando una contracultura, la cultura social. Entonces, ¿cómo era la cultura de aquella sociedad de ese tiempo? Marginaban a la mujer. La mujer era visto menos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús apeló a la conciencia del hombre, diciéndole al hombre: el que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra. Cuando los hombres se dieron cuenta de que ellos estaban peor que esa mujer, no hubo uno solo que levantara una piedra y se la tirara a aquella mujer. Salieron huyendo. Jesús a los pobres y a los enfermos, a los leprosos, los sanó y los amó sin miedo. Mateo capítulo 8 versículo 2 al 3, Lucas capítulo 7 versículo 22. A los pobres Él los ayudó. A los extranjeros Jesús les ayudó, como fue en el caso del centurión, un extranjero que no era judío. Aquella mujer a la que Jesús le dijo, pero yo he venido a los de la casa. Y aquella mujer le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la casa. Jesús hizo esta declaración. Aquella mujer le dijo, no he encontrado a alguien con tanta fe en Israel como en ti. Jesús abrazó a los extranjeros. Por eso yo quiero que usted entienda que aunque los gobiernos humanos quieran poner límites de fronteras, la tierra le pertenece a Dios y yo soy hijo de Él. No hay límite. Si Dios me trajo acá es para poseer esta tierra. Él me la dio, Él te la dio, y si Dios te metió, no hay quien te saque. No hay nada que te saque de acá, porque de Él es la tierra. Pero el hombre siempre quiere establecer lo suyo. El hombre siempre quiere hacer lo que quiere hacer. Esa es la cultura social. Jesús se topó con los mismos. A los enfermos los marginaban, a los pobres los hacían a un lado, a los leprosos los mandaban a las montañas, que murieran con su enfermedad allá arriba sin que nadie se diera cuenta. Los alejaban de sus familiares, y cuando un leproso bajaba a la ciudad tenía que gritar a pulmón abierto: ¡inmundo! ¡Inmundo! Y la gente los mataba apedreándolos a los leprosos. Esa era la cultura social. Así estaba la cultura de aquel tiempo. Que hizo Jesús:
creó una contracultura, sanando a los enfermos. A los niños les dio un lugar especial. Mateo 19:14, aún los mismos discípulos, cuando los niños se le acercaban a Jesús, los discípulos los detenían y le decían: váyanse para allá, dejen de estar molestando al maestro. Y Jesús le dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A los niños les dio su lugar. Jesús creó una contracultura social. Pero también Jesús creó una contracultura en la política. A pesar de que Él no vino a establecerse como un rey soberano bajo un gobierno humano, Jesús no aceptó. Porque en Juan 18:36, estas fueron las palabras pronunciadas por Jesús: mi reino no es de este mundo. Él no vino para establecer un reino sobre la tierra, aunque en el futuro se va a establecer el gobierno y el reino de Jesús aquí milenial. 1000 años reinaremos con Él. Pero ahorita no hemos llegado a esa etapa, no hemos llegado a ese punto. Entonces estamos bajo un reino espiritual de Jesús. El reino de Él no es humano. El reino de Él no tiene que ver con gobiernos humanos. Rechazó el poder político. Eso lo encontramos en el libro de Juan capítulo 6 versículo 15. Entró a Jerusalén en su entrada triunfal, no montado en un caballo como lo hizo Alejandro Magno, como lo hizo Napoleón Bonaparte, como lo hicieron los grandes conquistadores. No, Él entró montado sobre un asno, sobre un pollino, queriéndole decir a la humanidad: yo no vine a establecer un reino humano. Mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. El reino es espiritual. Pero también vino a crear una contracultura en la moral. La moralidad es el comportamiento del hombre basado en sus principios y sus valores. ¿Qué principio tiene el hombre? ¿Qué valores tiene la mujer? Porque esos principios y esos valores dictan su comportamiento. Basado en sus principios. Por ejemplo, un principio, un valor humano es el respeto. ¿Qué dijo el señor Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Hay principios de moralidad. Hay principios de moralidad establecidos en los 10 mandamientos. No tomarás a la mujer de tu hermano, a la mujer de tu prójimo. No matarás, no hurtarás. Honra a tu padre y a tu madre. Principios morales establecidos por Dios. Principios de moralidad humana. Jesús vino a la tierra y creó una contracultura en el aspecto moral. Trayendo ¿qué? Moralidad y purificación interna. Porque una cosa es lo que yo muestro por fuera, pero otra cosa es lo que yo traigo adentro. Yo puedo abrazar a alguien, pero detrás de sus espaldas le meto el puñal. ¿Qué moralidad hay ahí? Yo puedo decirle a alguien: te amo, pero detrás de sus espaldas hablo pésimo de esa persona. Hipócrita. No hay moral en eso. Yo puedo decirle a alguien: cuentas conmigo, pero en el momento más difícil de su vida le doy la espalda. ¿Qué moralidad hay en eso? Cristo dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Cristo habló acerca del divorcio. Y Cristo dijo, cuando le preguntaron: Jesús, ¿qué piensas del divorcio? Jesús dijo: Moisés tuvo que dar cartas de divorcio. ¿Por qué? Por la necedad del corazón de ellos. El divorcio es una necedad en el corazón del hombre, que no quiere humillarse, no está dispuesto a pedir perdón, no está dispuesto a la reconciliación. Entonces lo más fácil es divorciarse. Él dijo: no es lo que yo quisiera, pero está establecido así. ¿Por qué? Porque no hay principios de moralidad, no hay respeto, la infidelidad que daña, las relaciones que se rompen por la desconfianza. Entonces, trágicamente, en la moral, Jesús vio que había un deterioro humano. El hombre era inmoral, no había pureza interna. Por eso Él dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jesús estuvo contra el asesinato. Jesús lo condenó. Jesús condenó no solamente el que te acuestes con alguien, pero Jesús condenó el que desees a alguien que no es tu mujer y que es la mujer de tu prójimo.
con el simple hecho, dijo Jesús, que le desees, te digo, ya pecaste. Porque el deseo es algo que va conectado a lo moral. Cuando yo tengo deseos que no son correctos, soy inmoral. Cuando yo tengo deseos que no son o no están de acuerdo a los principios y los valores cristianos y bíblicos, soy un inmoral. Cuando yo ando viendo a las hermanitas con ojos diferentes o desnudo a una persona con ojos de morbosidad y malicioso, soy un inmoral. ¿Y qué necesito? Necesito pureza interna. Jesús vino a darle un golpe a la cultura de aquella sociedad, a la cultura moral. Eran hipócritas, eran falsos, eran farsantes, eran personas que decían una cosa pero vivían otra. Y entonces Jesús mostró que el reino de Dios empieza en el corazón. Tiene que haber un cambio interno. Tiene que haber un toque interno. Tiene que haber un encuentro personal con Dios para que ese encuentro personal con Dios lleve al hombre a cambiar de adentro hacia afuera. Esto es contracultura. Eso lo hizo Jesús. Y finalmente Jesús, a través de su victoria en la cruz del Calvario y su sacrificio, hermanos, liberó a la humanidad. La resurrección de Cristo marcó la pauta de lo que es el Evangelio. Nosotros somos cristianos no solamente por llevar un título. Nosotros somos cristianos no solamente por tener el conocimiento de lo que Él enseñó. Nosotros somos cristianos porque hemos creído en el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. El poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es la fuerza, el motor de la iglesia. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a creer, a estar convencidos de no fallar, de no pecar. Es el Espíritu Santo quien dijo: Jesús, me voy, pero no os dejaré solos, enviaré al Consolador. Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. Cristo creó una contracultura del fracaso, porque toda persona colgada en un madero era maldito. Una persona que era crucificada era el castigo más severo para un asesino, para un ser humano acérrimo, enemigo del gobierno humano. La cruz era signo de vergüenza. La cruz era signo de castigo, era signo de repudio. A cualquiera que colgaban en una cruz era visto con malos ojos. Si una persona veía a alguien colgado en esa cruz, lo primero que pensaba es: ¿qué crimen más atroz tuvo que cometer esa persona para merecer ese castigo? Jesús, al estar en la cruz, al ser crucificado, al ser llevado en sacrificio a esa cruz, creó una contracultura diciéndole: esta cruz no es signo de derrota, es signo de victoria. La cruz para Jesús no fue signo de vergüenza, fue signo de victoria y de gloria de Dios para el mundo entero, porque fue a través de ese sacrificio que el mundo entero conoció el poder de Jesús. Fue a través de esa cruz que tú y yo obtuvimos nuestro perdón a nuestros pecados. Fue a través de esa cruz y la sangre vertida en esa cruz, Isaías 53, que por sus llagas hemos sido curados. Aplaude más fuerte, porque Él cambió el concepto de la cruz. Creó una contracultura. Lo que para la humanidad era punto de vergüenza, lo que para la humanidad era signo de mofarse, de burlarse y de condenar y de castigar, Jesús lo cambió en una victoria para la humanidad, diciéndole a la humanidad: no importa qué tan grave haya sido tu mal, hay oportunidad de salvación y de redención. Aún te sigo amando a pesar de tus errores, aún te perdono, aún estoy aquí para seguirte amando. No importa lo que hayas hecho, no importa cómo lo hayas hecho. Entonces encontramos la cultura de reino. Yo quiero explicar esto hoy. Por ahí usted ha escuchado, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado el asunto de cultura de reino, cultura de reino, cultura de reino. Y siempre que escuchamos esta frase de cultura de reino, la relacionamos con dinero. Predicadores que usan la cultura del reino para levantar ofrendas millonarias. Pastores que predican de la cultura del reino utilizando estos términos
para querer manipular las masas y que la gente entienda que cultura de reino es entonces trae tu dinero acá. Si tú traes tu dinero acá, entonces Dios va a hacer esto por ti. Pastores con el mensaje progresista y el mensaje de la prosperidad, de que si tú pactas con Dios $1,000, Dios te va a dar 10,000. Y que no importa cómo tú vivas, cómo tú andes, si tú le traes a Dios tu dinero, eso es cultura de reino. Y le hemos dado un mal concepto a la cultura de reino. Y hoy yo quiero que usted entienda cuál es verdaderamente esa cultura que Jesús trajo del cielo a la tierra y se la dejó a la iglesia. 4 aspectos de la cultura de reino. 4 cosas que usted y yo debemos de conocer y no tienen nada que ver con el dinero. Cultura de reino no es solamente dinero, porque el dinero lo da Él. El que provee las finanzas es Él, porque Él es el dueño. Él es el dueño del oro y de la plata, y las riquezas están en Él. La Biblia dice que no tenemos necesidad de pedir, porque tu Padre ya sabe cuál es tu necesidad. Y si Él se preocupa por las aves de los cielos, ¿cuánto más no se va a preocupar por ti? No es asunto de dinero. Yo siembro y doy en agradecimiento, porque el que de gracia recibe, de gracia da. ¿Cuántos dicen amén? Pero no debe de ser una manera de utilizarlo como cultura de reino para sacarle el dinero a la gente. Tenga usted mucho cuidado con esos que predican de cultura de reino. Sí, la cultura de reino está relacionada a la excelencia. La cultura de reino está relacionada, versículo 8 de ese capítulo 10. Vamos al capítulo 10 de Mateo. Y ahora vamos a ver cómo el reino se manifiesta. ¿Cuál es entonces esa cultura de reino? Hay 4 aspectos que manifiestan la cultura del reino. Y aquí le viene la primera. Y pregúnteme usted si hay dinero involucrado en lo que aquí vamos a leer. 1. Sana a los enfermos. La cultura del reino te lleva, número 1, a sanar enfermos. Por eso una iglesia que tiene cultura de reino, una iglesia con cultura de reino, tiene milagros dentro de su iglesia. Hay milagros de sanidad. Hay milagros que se empiezan a manifestar. El cáncer se va, el SIDA desaparece, aleluya. Las enfermedades comienzan a huir cuando esa iglesia tiene cultura de reino. Llegaste enfermo acá, pero sales sano, porque aquí hay cultura de reino. ¿Qué pasaba con la cultura anterior? La cultura de los enfermos, o la cultura de cómo ver a los enfermos, eran vistos como personas no importantes. Tanto así que Jesús tuvo que utilizar una alegoría, una parábola, la parábola del buen samaritano. ¿Usted la recuerda? De aquel hombre que se alejó de Jerusalén, rumbo a Jericó. A 60 estadios de Jerusalén, dice la Biblia categóricamente, aquel hombre salió de Jerusalén, iba rumbo a Jericó. Y rumbo a Jericó le salieron ladrones. Le robaron, lo golpearon y lo dejaron semimuerto. Jesús utiliza esa alegoría, utiliza ese ejemplo para crear una contracultura. ¿A quiénes? El primero que pasa por ahí es un religioso, un sacerdote. El religioso. El sacerdote que mira al enfermo, que mira al hombre que está tirado, golpeado y dañado. Y dice Jesús categóricamente, lo vio y pasó de lejos. Pero también habla del levita. El levita vio al hombre golpeado, herido, lastimado, enfermo, que son muchos cristianos que han adoptado la actitud religiosa. Ahí no hay cultura de reino, eso no es cultura de reino. La cultura del reino la muestra el buen samaritano, que no era ni judío. El que estaba ahí era un judío y un extranjero, alguien que no era de la misma tierra. Tuvo de aquel hombre compasión. Se le acercó al hombre, el buen samaritano. Vio que estaba herido y dice la Biblia que inmediatamente enjugó sus heridas. Le puso bálsamo a sus heridas. Le puso aceite a sus heridas. Vendó sus heridas, pero no solamente lo sanó. Lo montó sobre su asno, lo montó sobre su animalito y se lo llevó a un hotel. Llegando al hotel, le dijo al encargado del hotel:
te dejo a cargo este hombre. Te voy a pagar anticipadamente sus gastos. Me voy a ir. Si a mi regreso hay más gastos, yo te los voy a pagar. Damas y caballeros, eso es cultura de reino. Cultura de reino no ve al necesitado y se va lejos. Cultura de reino es ver la necesidad, asistir la necesidad, ayudar al necesitado, acercársele al enfermo, no hacerlo a un lado, pero sanarlo. Hay tantas iglesias religiosas, hay tantas iglesias tan religiosas que aunque la gente venga necesitada, ellos no tienen ojos para ver la necesidad de la gente, pero sí tienen ojos para condenar al enfermo. ¿Y por qué te enfermaste? ¿Y por qué traes esto? ¿Y por qué traes aquello? Segurito que algo hiciste, por eso te mereces esa enfermedad. Te vas a morir porque esto hiciste. Dios no nos ha llamado a preguntar por qué la gente está en la condición que está. Dios nos ha llamado a sanar a la gente, sea la condición que sea. Eso es cultura de reino. Hay tanta gente dolida, hay tanta gente herida con la iglesia. ¿Por qué? Porque lejos de ayudarlos, los condenaron. Tantos hijos de pastores tan heridos, tan lastimados, que no quieren saber nada del evangelio, porque la gente lo único que hizo fue acosarlos, apuntarlos y hablar mal de ellos. Tanta gente que vino a la iglesia buscando un abrazo y lo que recibió fue un rechazo. Tanta gente que vino a la iglesia queriendo escuchar una palabra de esperanza y lo que escuchó fueron palabras de condenación. Créame que aún existen iglesias bajo esta cultura, pero no Jubileo. Jubileo tiene la cultura del reino. Aquí vas a ser sano. Aquí se te va a amar no importando tu condición, no importando tu enfermedad. La cultura del reino te enseña a amar a quien sea, venga como venga. Pero pastor, es que el hermanito me dijo esto, la hermanita me dijo, van a ver, si no, aquí no hay perfectos. Aquí venimos los que estamos luchando para perfeccionarnos. Pero con todo y eso, amamos, porque eso nos enseñó Jesús. La cultura del reino es sanar a los enfermos, es ver la necesidad. La iglesia primitiva tenía un problema. Y el problema era las viudas. ¿Quién alimentaba a las viudas? ¿Quién les daba de comer a las viudas? Los apóstoles lo valoraron. Los apóstoles vieron la necesidad y no se quedaron de brazos cruzados. Entonces los apóstoles dijeron: escogan a 7 varones ungidos por el Espíritu Santo. Estos varones de buen testimonio, que sean los que se encarguen de las viudas, de darle de comer y no dejarlas solas. Escucha, la iglesia de hoy, bajo la cultura del reino, debe de estar preocupada por la necesidad de su hermano. Este jueves presentamos el nuevo proyecto de esta casa y yo me siento feliz. El Centro de Acopio Jubileo, para ayudar a aquellos que no tienen calzado, vestido, ropa. Aquí se les va a vestir, aleluya, aleluya. ¿Por qué? Somos cultura del reino. La manifestación de la cultura del reino son 3 por el poder del Espíritu Santo. Pero estamos hablando de qué es la cultura del reino: sanar a los enfermos. No condenes a alguien que está enfermo. No trates de ser el FBI, la CIA, el Interpol investigando por qué se enfermó. Procura sanar. Toca al que esté a tu lado y dile: cultura del reino es sanidad. Cuando usted viene a esta iglesia, usted en esta iglesia va a encontrar amor. Cuando usted viene a esta iglesia, usted en esta iglesia va a encontrar apoyo. Cuando usted viene a esta iglesia, usted va a encontrar una familia que va a estar aquí para ti, para ayudarte, para echarte la mano. Aquí tenemos hermanos que han encontrado trabajo con otros hermanos que los han conectado. Y hoy están bendecidos, están prósperos. ¿Por qué? Porque tenemos cultura de reino. Al final, Dios es el que bendice. Al final, Dios es el que prospera. Al final, Dios es el que trae la bendición financiera sobre tu vida cuando tienes la actitud correcta, la cultura de reino. Pero si todo el tiempo solo estoy pensando en mí, si todo el tiempo solamente es mi necesidad, yo, nunca estás dispuesto a ayudar a nadie, pero sí estás dispuesto a quitarle a alguien. Nunca estás dispuesto a dar, a donar, a regalar, ni tan siquiera siembras para la obra de Dios, pero sí extiendes la manota diciéndome: ayúdeme, ayúdeme, ayúdeme.
Esa es una cultura que no entra en esta iglesia, no entra y choca. Porque nosotros estamos aquí ¿para qué? Para dar y bendecir a otros. Esa es la cultura del reino. Toca el que esté a su lado y dile, es hora de sanar. Vamos, es hora de sanar. 1, sana enfermos. 2, sigamos en ese versículo 8. Porque estas son los 4 comportamientos de la cultura del reino. 2, que dice, limpiar a los leprosos. Segundo aspecto de la cultura del reino tiene que ver con los leprosos. Escucha, ¿qué era la lepra? Una enfermedad incurable. Una llaga que empezaba en la piel, en el derma de las personas, cruzaba el epiderma, entraba hasta las 3 pieles y aquella llaga carcomía la piel del ser humano. Tanto así que, hermano, desbarataba los tendones, desbarataba los músculos hasta el grado de llevarlo al hueso. Y a aquella persona ya se le veía el hueso. Pero mientras estaba la llaga ahí y no se secaba, esa llaga hedía, supuraba pus y era un olor insoportable. Nadie quería estar cerca de un leproso, aparte que la lepra era contagiosa. ¿Qué hacía la religión de aquel entonces? ¿Qué cultura tenía la religión contra los leprosos? Desterrarlos, enviarlos a las montañas, que murieran de frío o devorados por una bestia salvaje que se los comía, pero que murieran lejos de la ciudad. Jesús creó una contracultura diciendo, no. Eso no es cultura de reino. Esa es la cultura de la religión. La religión ve al pecador y le dice, me importa, sigue pecando, al cabo al infierno te vas a ir. El religioso ve al pecador y no le habla de Cristo, lo condena. El religioso ve al leproso y no es quien para acercársele y darle una palabra que pueda traerle esperanza al leproso. No, es descartarlo. ¿Cuántas iglesias descartan a su gente porque fallaron? ¿Cuántas iglesias descartan a una persona porque pecó? Conozco de iglesias que si peca, disciplina para siempre. Siéntese allá atrás. Por eso esos que están atrás, cuidado. Siéntese atrás, no opine, no diga nada, ahí se me queda calladito, estése quieto, es más, ni respire. Tal vez se muere y se va más rápido. No entiendo yo dónde está la gracia de Dios, dónde está la cultura del reino en esas iglesias, cuando somos más rápidos para condenar, para disciplinar, en vez de ayudar y restaurar. Cultura del reino es limpia al leproso, no lo descartes, no lo hagas a un lado. Tráelo cerca de ti, ayúdalo a sanar. ¿O acaso tú eres perfecto? ¿O acaso tú no cometes errores? ¿O acaso tú no fallas? Yo fallo, yo soy humano y cometo errores. Y yo espero que alguien lo entienda. Yo espero que alguien me ayude. Yo espero que alguien me extienda la mano. Yo espero que no me dejen tirado en el camino, pero que me levanten, me restauren, me sanen. Limpia al leproso. Es criminal. Mató, asesinó, hizo desastre y medio con su vida. Pero tú eres Dios para condenarlo. ¿Quién te puso de Dios para juzgar los errores y el pecado de tu prójimo? Todo lo contrario. La cultura del reino de Cristo es limpia al leproso. Cayó tu hermano, levántalo. 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Levántate en el nombre de Jesús. Aquí vamos a limpiar tu lepra. Te vamos a ayudar a sanar esa lepra. Dije yo el domingo pasado, no hay pecado que Dios no perdone. Y alguien me corrigió y es verdad. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, estoy de acuerdo, 100%. Pero de ahí, todos los pecados Él los perdona. Todos. El que hayas cometido, el que hayas fallado. Una persona se me acercó y me dijo, pastor, me siento indigno porque yo cometí este pecado. Yo hice esto y yo hice aquello. Yo le dije, pero ¿por qué te sientes indigno? Te pregunto, ¿acaso has escuchado a Dios que te ha dicho algo? No, me dice, yo le pedí perdón y sentí que Él me perdonó. Así es. Y la Biblia dice que Dios agarra tus pecados y lo avienta a la profundidad de la mar para nunca jamás acordarse de ellos.
Entonces, ¿por qué te sientes indigno? Me dice, porque el hermanito me dijo, porque fulanito me dijo, porque mi familia me ve así. Pero claro, ellos son humanos y hay religiosidad en ellos, pero Cristo no te ve así. En la cultura del reino, el leproso es bienvenido, el leproso es bien recibido. Aquí le vamos a limpiar de la lepra. No te condenamos. ¿Qué mejor que la bendita palabra de Dios que trae vida a tu vida, que te limpia de la lepra? La palabra que escuchas cada vez que vienes a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Por eso Pedro dijo, ¿y a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La palabra purifica, la palabra limpia. Entonces ven, escucha la palabra. Que no te detenga tu lepra. Que no digas, es que me siento así, es que estoy así, ¿cómo voy a entrar a ese lugar? Soy indigno. Lo mismo hubiera pensado Zaqueo. Lo mismo hubiera pensado la mujer samaritana. Aún el religioso Nicodemo hubiera pensado, ¿cómo me le voy a acercar si él es tan puro, tan santo? Pero él se acercó a ellos. No importa tu condición de lepra, no importa qué tan leproso vengas, la cultura del reino te lleva a limpiar al leproso. No te vamos a hacer a un lado, te vamos a limpiar con la palabra bendita de Dios y su Espíritu Santo que está aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más dice Jesús? 1, sanen a los enfermos. 2, limpien al leproso. No entiendo cómo una iglesia piensa ser efectiva sin tener cultura de reino. ¿Cómo puede crecer una iglesia si todo el tiempo vivimos condenando a los enfermos? ¿Cómo puede crecer una iglesia si todo el tiempo vivimos condenando al leproso, al pecador? Lejos de sanar, lejos de limpiar, condenamos. Eso no es evangelio. La cultura del reino nos enseña a sanar a los enfermos, a limpiar a los leprosos, pero me encanta lo que dice ese versículo 8. Dice, sanad a los enfermos, limpiar a los leprosos. Y escucha esto, resucita a los muertos. Voy a volverlo a decir, resucita a los muertos. ¿Cómo, pastor? Pero ¿quién puede resucitar a un muerto? La cultura del reino de Jesús te lleva a resucitar muertos. ¿Qué tipo de muertos? Muertos espirituales. ¿Acaso no hay muerte espiritual? ¿Acaso el pecado no produce muerte en la humanidad? ¿Acaso el pecado no mata? ¿Qué dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay muchos muertos. Es más, voltea a ver el que esté a su lado, capaz y está muerto. ¡A su nombre! Si se está durmiendo, está muerto. Está bostezando, está muerto. Ya se quiere ir, está muerto. Hay muertos espirituales. Hay muertos por el pecado. El pecado ha llevado a muchos a morir. Y esa muerte por el pecado les ha hecho perder la esperanza. Hay gente que piensa que ya no tienen más oportunidad porque fueron drogadictos. Hay gente que piensa, yo ya no tengo más oportunidad porque hice esto, porque hice aquello, estoy muerto. Pues la cultura del reino resucita a esos muertos. Esos muertos resucitan a través del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En la cultura del reino hay que resucitar a los muertos. Pero para resucitar a los muertos hay que traerlos. ¿A quién trajiste hoy? Aleluya. No se ofendan los amigos, no se ofendan. Pero todos conocemos de muertos allá afuera. ¿Por qué no los traemos? ¿Por qué no están aquí? Tienes tremendo carrazo para 7 pasajeros y tú vienes solito, pudiendo traerte ¿cuántos muertos que necesitan ser resucitados? La resurrección es el poder del Espíritu Santo que trae esperanza al hombre.
Nosotros somos cristianos porque hemos creído en el poder del Cristo resucitado. Y Pablo dice que así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. La iglesia, dentro de la cultura del reino, tiene el poder para resucitar a los muertos espirituales, pero también a los muertos naturales. Hemos visto y hemos escuchado de milagros de gente que oró por un muerto y resucitó, porque tenemos ese poder. Toda potestad me ha sido dada, dijo Jesús, y las cosas que yo hice, vosotros las haréis mayores. Esa es cultura del reino. Hemos sido llamados entonces no a enterrar a los pecadores. Qué fácil es echarle tierra al muerto, ¿sí o no? Con qué facilidad agarramos al muerto, hacemos un hoyo de 9 metros, 13 metros, lo echamos y le echamos tierra. Y ahí estamos hablando mal de esta persona, echándole tierra. Y hablando mal de aquella persona que todavía no ha sido resucitada, y echándole tierra, y echándole tierra, y echándole tierra, y echándole tierra. Ya no eches más tierra, es hora de resucitar. Ya no sigas echándole más tierra, es hora de resucitar. Voy a volverlo a decir, no sigas echándole más tierra, es hora de resucitar. Resucita a los muertos. Los pecadores no necesitan ser enterrados. Los muertos espirituales no necesitan ser enterrados, necesitan ser resucitados. Y por eso está Jubileo acá, para resucitar a los muertos. No te vamos a echar tierra, te vamos a resucitar. Dale fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y termina diciendo ese versículo 8: 1, sana a los enfermos. 2, limpia a los leprosos. 3, resucita a los muertos. Pero la 4, hágale así, enséñese el que esté a su lado. 4. La 4 va contra el gobierno espiritual de Satanás. El gobierno que ante nuestros ojos naturales es invisible, hacia ese va directamente. La cultura del reino de Jesús sobre la tierra es una amenaza para los demonios. Cuando hay una iglesia con cultura del reino de Jesús en ella, el infierno tiembla, el diablo tiembla, los demonios tiemblan. Brujos no pueden estarse quietos acá y están saliendo al baño a cada ratito, porque aquí comienzan a temblar. Una iglesia con cultura de reino, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, hace que los demonios salgan huyendo. 4, echad fuera demonios. ¿Qué hay que echar fuera? Entonces Pablo dice, nuestra guerra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esa guerra que tienes con tu patrón, esa guerra que tienes con tus compañeros en el trabajo, esa guerra que tienes con ese marido tuyo que no quiere venir a la iglesia, esa esposa que no quiere venir a la iglesia, esa guerra que estás teniendo con tus hijos, todo eso no es literal, es una guerra espiritual. Hay espíritus y demonios que han tomado posesión de esas personas. Personas que están poseídas por espíritus inmundos, espíritus del infierno que los tienen atados, espíritus del infierno que los tienen cegados. Tu guerra no es contra esa persona. Tu trabajo es liberar a esa persona del demonio que lo tiene poseído. La cultura del reino no te lleva a pelear contra carne ni sangre. La cultura del reino te lleva a echar fuera demonios, y tienes la autoridad para hacerlo. Dios a su iglesia la ha equipado y le ha dado la poderosa herramienta. El arma más poderoso es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús no hay demonio que pueda resistir. El nombre de Jesús es conocido en el cielo, en la tierra y por debajo de la tierra. Y todo demonio, principado, potestad, gobernante y toda hueste de maldad se sujeta al nombre de Jesús. Por eso es que en la cultura del reino echamos fuera a los demonios. No hay demonio que pueda entrar aquí y estarse quieto. Y lo vemos manifestado. Demonio. Afuera en el nombre de Jesús.
echar fuera demonios. El domingo pasado tuvimos 8 personas practicantes de brujería en este lugar. 8 personas que pasaron este altar, que han practicado brujería, magia blanca, magia negra, lectura de cartas, jugaron la ouija. ¿Usted cree que Dios no tiene poder para liberarlos? El domingo pasado hubo expulsión de espíritus y de demonios en este lugar, porque eso es cultura de reino. No me venga a mí con el cuento chino de que usted tiene cultura de reino si estas 4 cosas no las estamos haciendo. Si usted no sana a los enfermos, si usted no limpia a los leprosos, si usted, ¿cuál es la 3? ¿Cómo? Si no está resucitando muertos, ¿cuál es la 4? Usted no tiene cultura de reino. ¿A quién sanaste esta semana? ¿A quién limpiaste de su lepra esta semana? ¿Qué muerto resucitaste esta semana? ¿Qué espíritus y demonios echaste fuera? Entonces tú no tienes cultura de reino, tú lo que tienes es una cultura religiosa. Pero gloria a Dios que viniste esta tarde a escuchar esta palabra, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y yo declaro que esta palabra empieza a traer libertad a tu corazón, libertad a tu mente, libertad a tu espíritu, libertad a tu vida. Y por último, dad de gracia lo que de gracia recibes. Cultura de reino es que no somos mezquinos, no somos gente tacaña. En la cultura del reino, el buen samaritano fue capaz de poner su dinero por aquel que estaba herido. Fue capaz de decir: yo voy a pagar anticipadamente el cuidado de este enfermo. Y no solamente voy a pagar anticipado, si aún hay deuda, yo se las voy a cubrir. En la cultura del reino no hay mezquindad. En la cultura del reino no hay tacañería. En la cultura del reino siempre está el buen deseo de ayudar a mi prójimo, de extender la mano. Aquí les voy a dar un ejercicio de la mente. Solo piense cuántas veces has visto a ese que está pidiendo al lado del freeway. No lo ayudaste, pero lo criticaste. Piensa. Y eso te va a decir qué tipo de religioso eres. Si lejos de bajar la ventanita y darle aunque sea $1, lo que hiciste fue decir: mira, y es gringo. Y yo que ni inglés hablo, ni papeles tengo, mira el carro que traigo. Eso habla de tu religiosidad. En la cultura del reino no criticas al que está pidiendo un centavo al lado del freeway. Bajas esa ventanita y lo bendices, porque en la cultura del reino no hay gente mezquina ni tacaña, hay gente dadivosa, hay gente que da, hay gente que ayuda. Termino. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque ahora viene la manifestación del reino. La cultura del reino es lo que debemos de practicar, es lo que debemos de vivir. Pero la manifestación del reino tiene 3 aspectos. Romanos capítulo 14, versículo 17. Y con esto terminamos y cerramos. 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Pero qué es entonces? Si el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿qué es? El apóstol nos dice, versículo 17: sino justicia. ¿Qué más? Paz. ¿Qué más? ¿En qué? El reino de Dios no es comida y bebida. El reino de Dios se manifiesta a través de la justicia, a través de la paz, a través del gozo en el Espíritu Santo.
Ya entendí lo que es cultura. ¿Cuántos entendimos lo que es la cultura del reino? ¿Cuál es la cultura del reino? Sanar, limpiar al leproso, resucitar y ¿cómo? Echar fuera demonios y a esa nadie se acordó ya, mire, se le olvidó ser dadivoso. Cultura del reino, comportamiento del reino, prácticas del reino, costumbres del reino. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar muertos. ¿Qué más? Echar fuera demonios y ser dadivoso. Cultura del reino. Esa es la práctica que debemos de tener todos. Debe ser una costumbre, un estilo de vida. Pero la manifestación del reino, el reino se manifiesta. Cuando yo practico la cultura del reino, el reino se va a manifestar. Cuando yo practico, cuando yo vivo este estilo de vida, cuando yo abrazo la cultura del reino, esto me va a llevar a tener una manifestación del reino. El reino se manifiesta a través de justicia, a través de paz, a través de gozo en el Espíritu Santo. Si yo practico el sanar a los enfermos, si yo practico el limpiar a los leprosos, si yo practico el resucitar muertos, echar fuera demonios y ser generoso, el reino se me va a manifestar. ¿Cómo se me va a manifestar el reino? A través de la justicia. La justicia de Dios es diferente a la justicia del hombre. El hombre, pensando ser justo, condena. El hombre, pensando ser justo, no es equitativo. El hombre, pensando ser justo, comete muchísimos errores. Deporta a las personas equivocadas en su justicia, mete preso a los inocentes en su injusticia, en su justicia humana, pensando hacer un bien, lo que hace es un mal. Pero cuando yo me preocupo de sanar al enfermo, cuando yo me preocupo de limpiar al leproso, cuando yo me preocupo de resucitar a los muertos, cuando yo me preocupo de echar fuera a los demonios, cuando yo me preocupo de ser generoso y dadivoso, el reino se me va a manifestar en justicia. A cualquiera podrán deportar, menos a mí, por la justicia de Dios, si estoy practicando el reino. Si tengo cultura del reino, conmigo no se van a meter, porque la justicia de Dios se va a manifestar. ¿Alguien puede aplaudir más fuerte? La justicia de Dios se va a manifestar. Querrán culparme de algo, pero saldré invicto. ¿Cuántos dicen amén? Querrán acusarme de algo, pero no me van a poder tocar, porque la justicia del reino se va a manifestar a mi favor. El reino se te manifiesta cuando practicas la cultura del reino. Pastor, me van a deportar. ¿Qué te faltó? ¿Qué no estás practicando de la cultura del reino? Pastor, me van a echar preso. ¿Qué te faltó? ¿Qué no estás practicando de la cultura del reino? Porque la Biblia dice de que Dios no es mentiroso, ni ni hijo de hombre para mentir. Él lo que dice lo va a cumplir. Y si Él dice que si tú cumples con la cultura del reino, Él se va a manifestar en justicia, Él lo va a cumplir. Pero si de pronto no estás viendo la justicia de Dios, ¿qué te faltó? ¿Qué te pasó? ¿En qué estás fallando? ¿Será que no andas sanando enfermos? ¿Será que lejos de sanar al enfermo te andas peleando con el hermano? ¿Te andas peleando con la hermana? ¿Y esa es tu práctica de la cultura del reino? ¿Será que en vez de limpiar al leproso lo que haces es criticar y murmurar y chismear del leproso? ¿Y esperas que la justicia de Dios se manifieste? No va a haber justicia del reino de Dios si no tienes cultura del reino. Pero también hay paz. Cuando yo practico la cultura del reino en mi vida, se va a manifestar el reino a mí con paz. Tengo paz, puedo descansar, puedo dormir, estoy tranquilo en la bonanza del Señor, porque entiendo que Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Y si Él es mi pastor, aunque ande por el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Paz. Podrán correr a cientos de tu trabajo, pero a ti no te van a tocar.
Y si a ti te corren, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Dios te va a abrir un portón. Si una puerta se cierra, es porque un portón se te va a abrir, pero el reino se te va a manifestar. Paz. Cuando practicas la cultura del reino, tienes paz. Y cuando practicas la cultura del reino, tienes gozo. Tú no dependes de la circunstancia. Tú no dependes de la mala noticia que te hayan dado, que te vas a morir en una semana, que ya estás enfermo, diagnosticado con esto, que te van a deportar. ¿Acaso tu gozo depende de la circunstancia? Cuando tú practicas la cultura del reino, la justicia, la paz y el gozo del reino se te va a manifestar. Siempre andas feliz. Hay un hermanito aquí en esta iglesia que a mí me produce una tranquilidad enorme. Siempre anda sonriente. Pareciera como que no tiene problema, y muchas veces he querido tirarle 10 míos de los problemas míos, dárselos, porque siempre anda feliz, siempre anda contento. Es chileno, se llama Alex. Aquí está él. Se queda sin trabajo, pero él anda feliz. Él anda contento. Él sirve, él trabaja, él anda feliz. No tiene dinero para echar gasolina al carro, pero él anda feliz. ¿Sabes por qué? Porque cuando practico la cultura del reino, el reino se me manifiesta con justicia, paz y gozo. Pero si no practicas la cultura del reino, entonces, ¿cómo vives? Vives todo el tiempo sintiéndote enjuiciado. A ti te enjuician mal. Vives sin paz. Todo el tiempo anda desesperado, enojado, maltratando, tratando mal a la gente, tratando mal a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué culpa tiene el gato de la casa? ¡Pah! Llega bravo. ¡Miau! ¿Por qué? No hay paz en ti porque no practicas la cultura del reino. ¿Cuántos esta noche dicen: yo quiero ser parte de la cultura del reino? Póngase de pie si usted dice esta noche: yo quiero ser parte de la cultura del reino. Ponte de pie, ponte de pie. Mira, el secreto al reino manifestado, el reino que se manifiesta, está en la cultura del reino. Si haces una cultura del reino en tu vida, el reino se te va a manifestar. Pero si no haces una cultura del reino de Dios en tu vida, si tu estilo de vida va lejana o ajena a la cultura del reino, entonces no hay justicia, no hay paz, no hay gozo en el espíritu. Pero esta tarde Dios quiere manifestar su reino a ti. ¿Cuántos quieren el reino manifestado de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren el reino de Dios manifestado en sus vidas? Hay algunos hermanos que nada que ver. A ver, ¿cuántos quieren el reino manifestado en sus vidas? Hay algunos que necesitan volver a oír este mensaje porque no entendieron nada. Vaya a su casa, prenda YouTube o vaya a Facebook y vea este mensaje nuevamente. Si usted dice: yo quiero que el reino se me manifieste, yo necesito la justicia de Dios y no la justicia humana. Yo necesito la paz de Dios y no la paz que el mundo te da, porque la paz que el mundo te da es pasajera y es temporánea. Yo necesito el gozo del reino de Dios y no esa alegría que ahorita la tengo y mañana se esfuma.